bendiga, hermanos. Cuánto damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por estar aquí una vez más. Vamos a dar paso a la escuela dominical en esta mañana con este precioso corito. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. Pueden ponerse de pie. Y así estará pasando nuestro hermano que estará trayendo la escuela dominical en esta mañana. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, precisamente en ese maravilloso nombre, Señor. Padre, venimos en esta mañana, Señor Jesús, a presentarnos delante de ti. Primeramente, Señor Jesús, con corazones agradecidos, Dios, porque tú nos permites estar en tu santuario para poder alabarte y ser alimentados con tu palabra. Te pido, mi Dios, que en esta mañana tú me ayudes, Señor, en la exposición de la misma, que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, aquel que traiga estas palabras de vida para tu pueblo, Señor. Yo solamente me pongo en tus manos, esperando y confiando ser un instrumento útil en tus manos, Señor Jesús. Padre, ayúdame y ayuda a tu pueblo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga con ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos nuestra escritura en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Bienvenidos todos a la casa del Señor. San Mateo 24, el versículo 2. Bueno, vamos a ver el versículo 1 y 2 para tener el antecedente. San Mateo 24, 1 y 2 dice: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaran sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Tome su asiento. Continuamos en esta mañana sobre, bueno, este es el tema generales de cierto os digo. Esta es la exposición número 42 y el subtema es no quedará piedra sobre piedra. Esta es la segunda parte. Mire, este Mateo 24 es un capítulo muy importante porque el profeta nos dijo que aquí Jesús habló de los sellos, pero antes de que él comenzara a hablar de los sellos, el antecedente es que Jesús pasó junto al templo y desde luego, mire, el pueblo de Israel en el desierto tenía lo que era el tabernáculo, que era un edificio desmontable hecho de pieles, cortinas y todo lo demás. Pero en el tiempo de David, el profeta dice que él tuvo una revelación, que él le quería construir algo estable al Señor, porque él veía su casa, era una casa de cedro, seguramente debe haber sido hermosa, y él veía cómo es que el arca del Señor, que era la gloria misma de Jehová, y estaba en pieles de tejón. Entonces dijo: esto no es correcto, no es justo. ¿Y qué fue lo que hizo? Él pidió o tuvo la inspiración de poder construir un templo,
Pero el Señor viene y le dice que él no lo construiría porque él había derramado mucha sangre, porque él era aparte de ser un rey, pues era un guerrero. Él le dijo que sería su hijo. Bueno, pasando el tiempo, efectivamente se cumple el dicho del Señor y fue Salomón el que le construyó un templo. Según el dicho de los mismos judíos en tiempo de Jesús, me parece que fue 48 años lo que la Biblia, lo que ellos dicen que construyó aquel templo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días? Y ellos le dijeron, bueno, este hombre, si este templo fue construido en 48 años, creo que son 48, ¿cómo es que lo quiere reedificar en 3 días? Bueno, ¿por qué? Porque mire, el templo fue construido por Salomón en el tiempo de Nabucodonosor, cuando ellos invadieron Jerusalén y la saquearon, fue destruido. Pero en el tiempo de Esdras, de Nehemías, el templo fue reconstruido. Pero todavía en el siglo I antes de Cristo, Herodes, que era un hombre, bueno, él era religioso hasta donde le convenía, él le mandó a hacer algunas adecuaciones de tal manera que en el tiempo de Jesús, si el templo en el tiempo de Salomón era maravilloso, en tiempo de Jesús era más. Y entonces los discípulos, ellos pasaron por allí y fueron, dice la Biblia, que fueron los discípulos que estaban maravillados ante aquella construcción. Yo no creo que haya sido la primera vez ni que Jesús ni que los discípulos hayan pasado junto al templo. Pero ellos fueron inspirados a decirle, mira qué majestuosa es esta construcción. Y eso dio pie a que Jesús de ahí se derivara toda una profecía. La primera, ahora desde luego, que Jesús, el hermano Branham dice que los discípulos le hicieron 3 preguntas. Aquel martes 4 de abril del año 30. Y dice, le hicieron 3 preguntas y Jesús les respondió las 3 preguntas. Solamente que se las respondió aparte. Cuando Él les dice que no quedará piedra sobre piedra, eso se los dijo allí al instante, mientras ellos le están mostrando la edificación. Y el hermano Branham nos dice, y el día de Año Nuevo, y a mí, bueno, me causó curiosidad ver cómo es que ellos celebran el Año Nuevo. Bueno, es distinto, aquí la gente lo celebra con copas y todo lo demás. Los creyentes los celebramos orando al Señor, pero ellos tienen una manera distinta de celebrarla. Inclusive el hotel donde nos estaba esperando caminando son 20 minutos a donde está esto que el hermano Brian dice, el muro de los lamentos. Ellos lo conocen también como el muro occidental. Y efectivamente allí los judíos van y oran. Y yo le decía, si usted ha visto algún judío de esos que son religiosos, usted puede ir a Polanco, ahí se encuentra uno, muchos de ellos, como es que han vestidos con un saco como este que yo traigo negro, todos de negro. Y entonces, ¿pero por qué? Bueno, una de las cosas por las cuales ellos se visten de negro es porque ellos están de luto todavía en el siglo XXI porque la destrucción de su templo. Imagínense, desde el año 70 después de Cristo y ellos siguen guardando luto sobre esto. Ahora, y cerca de ahí efectivamente está el muro de los lamentos y a un costado, en una explanada grande, está la mezquita de Omar. Yo nunca había ido, en esta ocasión tuve la oportunidad de ir ahí. Y claro, es un octágono, tiene de esa manera la forma. Y había un guardia ahí en la entrada. Y yo le pregunté al Señor que si me permitía el acceso al lugar, al recinto. Me dijo que no, porque yo no soy árabe desde luego. Entonces le dije, pues déme la oportunidad de entrar. Dijo, no te voy a permitir entrar. Dijo, porque yo no voy a permitir que a mí me fusilen por haberte permitido entrar. ¿Qué es lo que está allá adentro? Ahí está la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. A los musulmanes se les tergiversó la historia y se les dijo que no, que realmente Abraham no era Isaac quien iba a sacrificar, sino a Ismael. Pero bueno, la Biblia dice distinto. Entonces, efectivamente, los judíos, dice el profeta, están esas resbalosas donde los judíos derraman sus lágrimas y lamentan en las murallas de lamentaciones. Usted no sé si los ha visto todos pegados junto al muro haciendo de esta manera. Es la manera en que ellos oran y uno los puede ver ahí con un libro, que son libros de rezos realmente, donde ellos están orando por esto. Pero mire, dice, la mezquita de Omar está erigida en ese mismo lugar.
Pero antes que eso ocurriera, hermano, Jesús les había advertido lo que sucedería. Pero no solo eso, sino lo que hicieran para escapar. Por eso digo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, el que esté aquí en Jerusalén, huya. El que esté en el terrado, el que sea afuera, no vaya a descender. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo. Ahora mire, los creyentes genuinos sabían que aunque la profecía tardara en su cumplimiento, al fin hablaría. A nosotros también se nos ha profetizado, bueno, no a nosotros, sino al mundo hoy en día a través del mensaje, se ha profetizado muchas cosas. Y aunque la visión tardara, tenemos que esperarla, porque al final hablará, como dijo Habacuc, el capítulo 2. Pero mire, quizá no todos los que le escucharon a Jesús emitir esa profecía vivieron para ver su cumplimiento. Del año 30 al año 70 son 40 años. En este lapso, ¿cuántos de aquellos que escucharon la profecía murieron? Sin embargo, escuche, porque esto ya no era solamente para decirle a los 12, miren, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, no, era para todo aquel que creyera el cumplimiento de esa profecía. En esa generación de 40 años, la profecía fue transmitida de padres a hijos, a nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, todos los que nacieron en 40 años. Y si la profecía les fue transmitida exactamente en los términos que Jesús la hizo, sin que nadie le modificara una jota o una tilde, ese fue el impacto que causó en los creyentes que les tocó vivir en el año 70. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros también tenemos profecías. Y depende de cada ministro y de cada persona transmitírsela a la segunda generación, o a la tercera o a la cuarta, exactamente en los términos que el profeta de Dios la habló, sin modificarla. Porque si uno la modifica, uno le quita el efecto. Dice, mire, entonces, estos creyentes, cuando vieron la señal que Jesús les dio, sabían lo que tenían que hacer. El mensajero dijo que cuando Tito sitió Jerusalén, ningún creyente fue sorprendido adentro, porque no solamente era cuestión de la ciudad. Porque mire, Jesús solamente habla de la destrucción del templo, pero Lucas incluye la destrucción de la ciudad de Jerusalén misma. Y Tito sabía que la única manera, usted sabe, porque en la guerra todo va a depender del estado de ánimo con que vayan los ejércitos a pelear. Por eso en el Antiguo Testamento los primeros que iban al frente eran los cantores, porque ellos infundían con sus cantos, infundían valor a los guerreros. Tito sabía que si él lograba clavar una daga en el corazón de Israel, estaban acabados. ¿Y cuál era el corazón de Israel? El templo. Por eso no era solamente de sitiar la ciudad, de derribar sus muros, sino destruir, quemar, incendiar el lugar que era más sagrado para ellos. Mire, porque cuántos judíos no pudieron haber razonado y decir, bueno, nosotros creíamos que aquí moraba la gloria de Dios, y moraba. Que aquí en el lugar santísimo estaba la gloria chequina de Jehová, y estaba. Y entonces de pronto ver ese mismo edificio que para ellos eran todo, verlo reducido a escombros. ¿Cuántos dijeron, bueno, pues nosotros pensábamos que aquí moraba la gloria de Dios, pero no es así, es un edificio normal? Porque así como muchos edificios fueron destruidos, este está destruido. Entonces imagínense el efecto que pudo haber causado en ellos eso. Ahora dice el profeta de Dios, ninguno de esos, porque mire, ellos pudieran haber razonado, así como muchas veces uno razona las cosas. Bueno, si este edificio era de Dios, ¿por qué Dios no bajó a defenderlo? A protegerlo, que él no podía tener decenas de ángeles que hicieran una valla alrededor. Claro que Dios lo podía hacer, pero una profecía ya había sido dada. Dice el profeta de Dios en el sermón Tiempo, Dinero ni Señal, predicó el 18 de agosto del 63, párrafo 49 al 50. Ninguno de esos cristianos fueron atrapados allí, porque ellos vieron la señal y huyeron. ¿Cuál señal? La señal que Jesús les había anticipado. Ven, ellos dijeron, aquellos que estén en Judea no desciendan, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, sino que huya a Judea y oren para que vuestra huida no sea en el tiempo de invierno o en sábado,
porque en el tiempo de invierno las colonias estarían llenas de nieve, y en el día de sábado las puertas estarían cerradas, las puertas, y ellos serían tomados en esa condición. Ven, queremos llegar a eso muy pronto, cómo Dios hace las cosas si el Señor lo permite. Pero fíjense, ahora ellos oraron que no fuera de esa manera. Jesús les dijo que oraran por eso, y ellos nunca atraparon a ninguno de ellos allí adentro. Se habían ido porque ellos miraron a la señal y se habían ido. Eso es todo el asunto. Mire, solamente los creyentes atendieron a la advertencia de Jesús. Los incrédulos, aún siendo judíos, la ignoraron solamente para pagar sus consecuencias. Aquí mismo en Tiempo de Enseñar, el párrafo 60 dice: fue difícil para esos judíos creer. Ellos dijeron: vengan ahora, hermanos, vemos que nuestro Dios está con nosotros, así que entraremos al templo, y ahora oraremos y permitiremos que el Santo Padre fulano de tal y el Santo Padre sutano nos guíen en oración. Cierren las puertas. Tito tomó su posición y se mantuvo allí por cerca de un año o más, ven, en guardia, matándolos de hambre. Ni siquiera uno de ellos podía salir fuera de la ciudad, y ellos murieron muertos de hambre. Y cuando él entró allí, derrumbó los muros, la sangre brotó y corrió como ríos allí en donde él masacró todo lo que estaba dentro. ¿De qué les serviría? Como el profeta aquí nos dice, que fueran y se atrincheraran en el templo para orar a Jehová, aquel Jehová que había contestado en el Antiguo Testamento, y no porque en el Nuevo Testamento hubiera perdido su poder, pero Dios no pudo ir en contra de su palabra. Ellos religiosamente pensaron: vayamos al templo, el lugar más sagrado, oremos al Señor, Jehová nos va a librar de esto. Bueno, ellos no le dicen Jehová, le dicen el Eterno. El Eterno nos va a librar de esto. ¿Los libró? No. No porque no tuviera poder, sino porque una profecía ya había sido emitida por Jesús. Por eso la religiosidad de ellos en nada sirvió. La advertencia de la señal nacional había sido pasada por alta. En tiempo de una señal, el profeta nos dice que hay señales celestiales, señales terrenales y señales nacionales. Pero como dijo Pablo, toda desobediencia a la palabra, como dijo en Hebreos capítulo 2, recibió su justa paga. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a su Mesías para comenzar. ¿Por qué? Porque para ellos era un profeta falso. Y si ellos estaban convencidos que era un profeta falso, ¿usted cree que iban a atender las profecías? Ahora que estaban en Jerusalén, uno tiene tiempo para pensar en muchas cosas. ¿Qué tal si uno abordara a un judío y le dijera: oiga, ¿por qué cree usted que les aconteció lo del año 70? ¿Por qué les ha acontecido todo eso a través del tiempo? ¿Por qué les aconteció lo del holocausto de Hitler? Mire, yo estoy ahora por segunda vez en el Museo del Holocausto allí en Jerusalén, hermano, y es algo de verdad terrible, de verdad. Ahí va uno lo que uno nunca se imagina ver. ¿Qué respuesta darían ellos? Claro que si uno dice: bueno, miren, todo eso fue porque allá sus antepasados rechazaron a su Mesías. Bueno, ellos a lo mejor hasta se indignen, pero eso es la verdad. Una cosa es consecuencia de la otra. Ahora, ¿qué sucedió dentro de Jerusalén con aquellos que no hicieron caso de la advertencia? En las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, predicado el 11 de diciembre del 60, párrafo 60. Ahora, eso fue en los días después de nuestro Señor, cuando Él los advirtió en Mateo 24. ¿Cómo es que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, no descienda de la azotea, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas vaya a Judea? Josefo da los escritos de eso allí. ¿Y cómo huyeron? Y los únicos que escaparon, escuche, y los únicos que escaparon fueron los que tomaron las palabras del Señor Jesús. Y cuando vieron los ejércitos rodear, y Tito en el año 96 después de Cristo, cuando vieron a Tito rodear las paredes de Jerusalén y los encerró a todos allí, todos se comieron la hierba de los árboles. Ellos se comieron la corteza de los árboles. Se comieron la tierra, la hierba de la tierra. Ellos sin lugar a dudas cocieron sus hijos los unos de los otros y se los comieron. Los mataron de hambre, solo los sitiaron allí y finalmente entraron allí y los mataron hasta que la sangre corría por la puerta como un charco que bajaba, arroyos de sangre que corrían por la puerta. Quemaron el templo, derribaron las paredes
Y ahí está hasta este día. Mire, hace unos 4 años hablamos del tema el endurecimiento de Israel en parte, y ahí hablamos de esto, si usted se acuerda, pero de una manera demasiado detallada, cómo es que la Biblia, el mensaje, pero también la historia, corrobora que esto fue así. Ahora mire, entonces la religiosidad de ellos no les sirvió absolutamente de nada. La advertencia de la señal nacional había sido pasada por alto. Mire, ayer mientras estaba viendo algunas cosas sobre esto, de pronto me encontré con algo y le comencé, como dicen por ahí, a seguir los pasos. Sabemos que esto que Jesús dijo en Mateo 24:2 ya es historia y tuvo su cabal cumplimiento. Hoy en día uno va a Jerusalén y, como el profeta bien lo dijo, del templo lo único que queda es el muro occidental o el muro de los lamentos. Ahí es donde convergen solo los judíos. Eso sucedió, le repito, en el año 70 después de Cristo. Pero mire, hoy en día el profeta habló respecto a algunas ciudades de Estados Unidos, no de todas, pero yo busqué y busqué y busqué hasta que encontré, donde el profeta se refiere en los mismos términos a algunas ciudades de Estados Unidos, hoy en nuestro tiempo o en el futuro. Ahora mire, mientras el profeta de Dios quien lo dijo, pues yo digo amén. Si fuera lo que yo le digo, pues a mí ignóreme. Pero mire, de igual manera, a algunas ciudades de Estados Unidos se les ha profetizado lo mismo. Déjeme ver, son 1, 2, 3, 2, 4, 5 ciudades. 5 ciudades. El hermano Branham estuvo en muchas ciudades predicando, pero solamente en estas. El profeta dijo lo siguiente. Una de ellas es Cleveland, Ohio. En el sermón La historia de mi vida, predicado el 20 de agosto del 50, párrafo 23, dice: mirando el rascacielos gigante de la ciudad, mirando los hermosos edificios y estructura, pero llegará un momento en el que no quedará piedra sobre piedra. Está hablando de Cleveland, Ohio. Creemos que en este gran conflicto que se avecina, estas ciudades serán sacudidas por potencias atómicas y millones morirán en horas, volarán en pedazos, incluso la tierra se sacudirá de su órbita y se dirigirá hacia el sol. Un gran calor quemará los hombros a los hombres, como dice la escritura en el libro de Apocalipsis. Mire, hace muchísimos años que yo encontré este tracto. Y entonces, bueno, el profeta solamente nos remite al libro de Apocalipsis. Y yo dije, bueno, ¿en qué parte de Apocalipsis es donde el profeta está diciendo esto? Y bueno, comencé a buscar y a escudriñar hasta que encontré que la Biblia dice esto en Apocalipsis 16 del 8 al 9. Ahí es donde él se refiere a esto. Ahora, eso es Cleveland, Ohio. Se las estoy nombrando en orden por fechas, según el profeta habló de esto. Otra ciudad que según el profeta de Dios dice que no va a quedar piedra sobre piedra es la ciudad de Nueva York. En el sermón En tu palabra, predicado el 28 de septiembre de 1951, párrafo 37, dice: y ahora esta noche, aquí en esta gran ciudad gigantesca, donde casi se encuentra la riqueza del mundo, edificios imponentes como grandes cañones, mientras uno mira por las calles, pero algún día a través de él veremos al Hijo de Dios caminar allí y decir: el tiempo no será más. Luego el terremoto. Mire, aquella que a lo mejor nunca lo hemos contemplado. Él está hablando de Nueva York, de los grandes edificios imponentes como cañones. Y luego dice: veremos al Hijo de Dios caminar y decir: el tiempo no será más. Y luego el terremoto. Uno dice, bueno, sí, el de Los Ángeles. Pero ¿quién de nosotros no nos garantiza que vaya a tener repercusión hasta esa ciudad? Luego el terremoto y no quedará piedra sobre piedra. O pensar, Señor, que nos iremos a casa y entonces terminará. Y entonces todo terminará, ese evento glorioso. 2.
La tercera ciudad que él menciona en esos mismos términos es Louisville, Kentucky. En el sermón Dios tiene un medio provisto, predicado el 4 de abril de 1954, párrafo 120. Les digo que estamos viviendo al final del camino. No me sorprendería en lo más mínimo que haya muchas personas sentadas aquí, mire, en la vejez, que verán el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra en Louisville, Kentucky. Eso puede ser en otro año, no sé. Ustedes no digan que dije un año, no sé, nadie sabe. Pero estamos al final del camino, yo sé eso. Esas bombas de hidrógeno y esas cosas están listas para explotar en cualquier momento. ¿Sabe usted que el hermano Branham dijo que en los años 50, en el 56, que Rusia tenía un misil apuntando, escuche, quizá yo me equivoque en el número de calle, pero quizá él dijo la calle octava de Louisville, Kentucky. Estamos hablando de 70 años, casi 70 años, hermano. La tercera ciudad. La cuarta, Phoenix, Arizona. Y un día dentro de poco, a través de Phoenix y a través de esta tierra, no quedará piedra sobre piedra. Ella será despedazada por la bomba atómica para cumplir la palabra de Dios que dice: todos los cielos y la tierra arderán en aquel día. Los átomos de la tierra estallando y explotando, gritando y la gente buscándola a Dios. Finalmente, la última ciudad a la cual el profeta de Dios se refiere en esos términos es a Charlotte, Carolina del Norte. Y dice el profeta de Dios en el sermón: Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, predicado el 24 de abril del 56, párrafo 12. Todos amamos a nuestra nación, pues la nación más grande bajo los cielos, si no fuera así, me iría hasta conseguir la nación más grande, pero me alegro de estar en Estados Unidos. Pero lamento verlo desmoralizándose y corrompiéndose y hundiéndose en el vicio y el pecado de la manera en que ella se está hundiendo esta noche. Y es por eso que estamos predicando el evangelio y haciendo todo lo posible para detectar cada alma que Dios hubiera salvado antes que llegue el gran clímax. Esa es nuestra razón de estar aquí en esta noche. Llegará un momento en que no habrá ninguna Charlotte, no quedará piedra sobre piedra. Habrá un momento en que estas colinas temblarán y se desmoronarán, pero ustedes estarán en alguna parte. Y esta noche, tal vez sea la hora en que decidan dónde estarán en ese entonces. Ustedes tienen un libre albedrío, pueden tomar la decisión. Entonces, hermano, esto de que no quedará piedra sobre piedra, no solamente fue una profecía para el templo, incluso para la ciudad de Jerusalén, porque Lucas también se refirió en esos términos, que de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra. Pero esto que acabamos de escuchar del profeta de Dios, quizá, mire, yo no dudo que a lo mejor alguien diga: no, hermano, pero es que eso fue un dicho de él. ¿Cuánta gente no pudo haber? Porque, hermano, Jesús lo que habló en Mateo 24:2 no lo dijo en el templo, no lo dijo en la sinagoga, fue una plática que tuvo con sus discípulos. Pero como dice la Biblia, Jesús mismo lo dijo: cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Yo le voy a decir esto, y creo que, y no porque yo lo diga quiere decir que sea cierto, pero esa es mi convicción. Cielos y tierra pasarán, pero este mensaje no va a pasar. Porque viene de la misma fuente, del Espíritu de Dios. Por eso yo nunca trato de decir: ay, la Biblia aquí y el mensaje por acá abajo. Ambos vienen de la misma fuente. El Espíritu Santo fue quien inspiró esta palabra y fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró este mensaje. Así que ese es el cumplimiento de lo que, póngase de pie, ese es el cumplimiento de lo que Jesús dijo y será el cumplimiento de lo que el profeta de Dios también ya dijo. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Señor,
porque tú nos permites, oh Padre Celestial, el poder, Señor Jesús, escuchar estas cosas de parte de tu palabra y de parte del mensaje, Señor. Te rogamos que tú las pongas en nuestros corazones, Señor Jesús, y que ellas sean una revelación para nosotros. Ilumínanos y ábrenos el entendimiento de ellas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Tomen su asiento.